Hola, yo soy Juliana Muñoz Toro, soy escritora, periodista y quiero comentarles sobre algunos de los libros. Van a ser solamente algunos, no es una revisión exhaustiva, va a ser un abrebocas delicioso para que sepan algunas de las novedades colombianas de libros para niños en el 2018. Vale destacar que es la literatura infantil, por lo menos para mí, que es un libro para niños. Yo siento que un libro para niños es un libro lleno de humor, de imaginación, en el que se usan herramientas también de la fantasía, en el que vemos el mundo desde otros zapatos, en el que podemos tratar temáticas a veces muy complejas, la guerra, los diferentes tabúes, las relaciones familiares complicadas, o volver a mirar lo colombiano, pero desde ese universo infantil, que también quiero decir que no es superfluo, no es siempre la gallinita o el pollito, no siempre deja una moraleja. La literatura infantil que yo considero buena también es para adultos, entonces quiero que veamos también esta selección como libros que son también para niños, o sea, también para adultos. Son libros que los adultos pueden disfrutar y que los niños van a acceder a estos libros como una forma también de empezar a acceder a la gran literatura, y siento que en Colombia estamos haciendo un trabajo muy importante en tema de letras. También creo que hay que decir qué es hacer libros para niños en Colombia. ¿Es difícil? ¿No es difícil? Siento que es difícil como lo puede ser en cualquier otro país, es difícil como creador. Y acá quiero ampliar el término creador, porque creador no solo es el que escribe, también el autor, también el editor, y es como un conjunto súper unido por el que gracias a ellos vamos a tener estos libros para niños. Entonces el creador afronta siempre muchos problemas de hoja en blanco, y eso lo vamos a encontrar en otras partes. Pero qué tan fácil es, por ejemplo, publicar, que crean en un libro para niños. Yo siento que estamos pasando por un buen momento en el que estamos encontrando cada vez más editoriales, o de las grandes, digamos, de las que están interesadas en publicar autores colombianos, y también hay un brote espectacular de editoriales independientes, y siento que hoy la selección que he hecho va a destacar mucho de este trabajo, porque realmente son ediciones muy cuidadas, hechas con mucho cariño. Y además siento que en la literatura infantil se destaca algo que es como el libro objeto, el libro que tú quieres tener en la mano, no solo porque tiene ilustraciones espectaculares que son como obras de arte, sino que también el contenido literario es fantástico. Quiero agradecer especialmente a la Asociación Colombiana de Literatura Infantil y Juvenil, la CLIJ, que hizo este catálogo. Y este catálogo habla de la producción en libros para niños entre el 2015 y 2018. Y digamos que de acá pude tomar varios de los libros que quiero mencionar hoy, y me parece un trabajo muy importante que habla del trabajo en equipo, de todas las fuerzas que se están haciendo para que haya difusión, haya promoción, para que se valore la producción nacional. Según las cifras de este catálogo, hay 3.045 títulos en Colombia para niños y jóvenes, de los cuales 362 son de edición colombiana. Estas son cifras desde el 1 de enero de 2015 hasta el 30 de junio de 2018. Y bueno, vamos a ver algunos de estos libros. Para comenzar, quiero hablar de este libro que se llama Los Irlandeses, que es de Jairo Buitrago, un autor colombiano que ya hemos visto con libros como Eloísa y los bichos, y el ilustrador Santiago Guevara, que pues realmente tiene aquí una ilustración absolutamente fantástica. Y este libro está enmarcado en la Nueva Granada, en las guerras de Nueva Granada, y un niño que muy inocentemente está como en medio de esta situación difícil, y conoce a un grupo de irlandeses, y con ellos pues van a sortear todo tipo de pruebas durante este periodo de violencia. Entonces es muy interesante para mirar el tema del niño dentro de una guerra, pero en un contexto que pues es pasado, pero
siento que sigue siendo muy vigente. Otro libro que tiene ilustraciones fantásticas y además aquí las ilustraciones cuentan la historia sin decir una sola palabra es Radar, publicado por Ediciones Rey Naranjo. Este libro además fue seleccionado por la lista White Raven 2018 como uno de los mejores libros para niños y jóvenes del año. Me parece sensacional porque cuenta, son como dos historias paralelas. Este es como un astronauta y por el otro lado vemos a alguien que está en el océano y en algún punto ellos dos se conocen y se conectan las dos historias y no hablan el mismo idioma, pero pueden hacer dibujos y por medio de los dibujos se entienden. Entonces me gusta porque habla del otro, habla de ese entender al que no le entendemos, no necesariamente porque tenga un idioma distinto. Entonces, cómo el dibujo puede ser un puente de comunicación. Este libro está ilustrado por Daniel Castellano y Bruno Soca, que son dos artistas italianos, pero lo destaco en la producción colombiana porque la editorial es colombiana. Entonces, como decía al comienzo, la creación de libros para niños no solo es de los escritores, también de los ilustradores, también de los editores que hacen este esfuerzo bellísimo por traerles a los niños y adultos colombianos este tipo de bellezas. El otro libro que fue seleccionado este año en la lista White Raven fue La gata sola, de Carolina Sanín, que habla de una gata que llega a un territorio extraño y la gente no sabe qué es y para qué les sirve. Digamos que no la piensan en su individualidad, sino como en términos de funcionalidad. Entonces habla como de la extrañeza, casi del inmigrante, de llegar a territorios extraños y cómo la gente asume la presencia del otro. Este libro también es ilustrado por Santiago Guevara, con un estilo muy distinto al que vimos en Los Irlandeses, a veces un poco abstracto y que muestra un poco esa violencia a la que puede ser sometida esta gata. Libro de Carolina Sanín. También hablando de temas femeninos, tal vez, quiero hablar de este libro que es Diario de dos lunas, que es de mi autoría, de Juliana Muñoz Toro. Y este libro es el cruce de dos diarios, de una luna del presente de 14 años y una luna del pasado de 14 años. Y la del pasado cuenta cómo es obligada a casarse con un hombre al que no conoce. Y la luna del presente encuentra este diario y hace una mirada crítica sobre esta tradición absurda de que los niños se casen. Entonces es un tema difícil, pero mostrado de también una manera con mucho humor e imaginación a los niños. Y es un libro que le hace un homenaje a los diarios. Está el diario de Frida Kahlo, está el diario de Ana Frank, porque los diarios pues, son formas de expresión que desde muy temprano podemos acceder a ellos. Entonces también me gusta mucho que la ilustración de Marcela Quiroz, también colombiana, habla un poco de esos objetos, de papeles que pegamos en los diarios. Entonces hay como facsímil de ese diario, como un diario baúl de tesoros y que habla un poco también de esa entrada a la adolescencia y cómo vamos mirando el mundo de formas distintas y cómo vamos a acompañar a este personaje, la luna del presente, a madurar un poco. Parte de crear libros en Colombia también siento que es usar el territorio que tenemos, la naturaleza, los mitos, las tradiciones como parte de ese material de creación y contarlo por generaciones y reinterpretar las historias, escuchar las historias de nuestros abuelos y volvérselos a contar a nuestros niños, aportando siempre algo distinto y es como recuperando memoria. Me parece que Colombia es un país muy rico en el que los creadores tenemos grandes ventajas para inspirarnos ahí. Algo que quiero destacar es este libro que es Sardinos de Clarisa Ruiz,
también con ilustraciones de Santiago Guevara, y es una pequeña colección de colombianismos. Entonces encontramos palabras como lochar, acamellar, quiénes son los rusos, quién está enguayabado, el desgualetado, el que anda desgualetado, los chiros, en fin, palabras que son muy colombianas y que si se las contamos a los niños con pequeñas historias, con algo de humor, con ilustraciones que les den ese apetito de lectura, creo que podemos recuperar estas palabras y seguir como teniendo en cuenta esta tradición colombiana tan bonita, tan rica. Otro libro que siento que hace algo muy similar es Montañero, de Edson Belandia. Edson Belandia es un artista musical colombiano, y por eso además el libro trae al final un CD con las canciones, y las canciones, cada canción puede ser vista como un cuento, y las ilustraciones son hechas por su hijo Luciano Agua. Entonces es un trabajo familiar precioso en el que habla de lo montañeros que somos, que esa es otra palabra que podría estar en Sardinos, muy colombiana. Somos unos montañeros de una buena forma, de venimos de la montaña o volvemos a la montaña. ¿Y qué es la montaña? La montaña es la que tiene todos estos animales fantásticos, los volcanes, la loma, las brujas, y todo eso aparece de cierta manera en estas historias que a la vez las podemos ir escuchando en un disco. También esta Marimba sale de su casa, de Andy Mo, que es un artista colombiano, y es publicado por una editorial independiente que se llama Albaricoque Libros, que celebro, como decía al comienzo, que existan editoriales que crean en este arte de hacer libros y que lo podamos hacer en Colombia. Y Marimba sale de su casa es un libro para niños más pequeños, en donde casi toda la historia la cuentan las ilustraciones, y es un niño que está procrastinando su llegada a la escuela porque no tiene mucha presa de ir a la escuela, entonces siempre se inventa algo para tener que regresar a la casa y ponerse algo que se le quedó. De ese estilo está El viaje del gusanito, de Amalia Lowe. Amalia Lowe es una autora colombiana que ya conocemos de mucho tiempo, que tiene un trabajo espectacular para niños, y los niños la adoran porque además sus historias pueden ser cantadas. Entonces en las presentaciones en vivo con ella son fantásticos porque ella va cantando la historia y son historias llenas de mucho humor. Y este es un gusanito que sale a pasear y se le van subiendo otros bichos al hombro, bueno, al lomo, y van paseando por todos lados, y les suceden pues una cantidad de aventuras graciosas. También quiero destacar El pollo Chiras, que es un trabajo precioso de una editorial colombiana también, bastante nueva, que se llama Cataplum Libros. El pollo Chiras es un rescate de una historia popular escrita por Víctor Eduardo Caro, y es vuelta a contar con además las ilustraciones preciosas de Rafael Yocten, que si bien nació en Perú, es muy colombiano, entonces siento que también hace parte de la producción colombiana. Y el pollo Chiras tiene una historia muy triste porque se lo van a comer, y entonces él va donde la señora y le pide de una manera muy caballerosa que por favor lo piense mejor y le dé una oportunidad. Y entonces la señora dice: cumpla pues, buena señora, mi postrera voluntad y despácheme prontito sin dolor y sin crueldad. Y la señora obviamente se le parte el corazón y se la pasa pensando y comiendo vegetales y no se come al pollo finalmente. Entonces es de una ternura, una melancolía
Entonces, algo así también para rescatar lo que ya hemos visto está Así me lo contaron a mí y así te lo canto a ti, de María del Sol Peralta. María del Sol es una artista fantástica que también hace unas presentaciones musicales en las que los niños cantan y repiten y tiene toda una escenografía y un vestuario preciosos. Además, pues publica junto con estas presentaciones los libros con ilustraciones de Elena Melo Tovar, que son divinas, y ella toma estas canciones que le enseñaron a ella, que son las que conocemos más gente de nuestra generación, como todas estas coplas con rimas, y las vuelve a cantar para que las nuevas generaciones no se las pierdan, y le pone toda la gracia que nosotros le veíamos de antes, porque es bellísimo que los libros sean también como una oportunidad para reunirnos en familia, para leer juntos, para jugar juntos, y digamos que en este mundo actual en el que estamos tan pegados a redes sociales, a celulares, y hay tanta dispersión y hay tanto individualismo, los libros sigan estando ahí para convocarnos y para volver a contar las historias, y que los niños se queden con ese cariño de que el adulto le contó una historia o que le cantó un cuento que a él le cantaban de niño. Siento que es un espacio muy mágico que nos permiten los libros. Este libro, El universo humano, de Elmo Valencia, con ilustraciones de Sofía La Watson, es una publicación de otra editorial independiente que se llama Mil Serifas, y la encuentro fantástica porque Elmo Valencia, que falleció el año pasado lamentablemente, era un poeta nadaísta y escribió esta historia en la que una mujer está en gestación, pero su hijo hace toda su vida dentro del vientre mismo. Entonces ella se come juguetitos, se come libros. Si el niño quiere ser astronauta también le da gusto, pero todo sucede en ese universo interior que ella tiene. Él nunca nace hacia afuera, por decir así. Entonces, pues es una historia bellísima que intuyo que Elmo Valencia, cuando la escribió, no la estaba escribiendo para niños, ¿no? Era para todos, siento yo. Y el hecho de disponerlo de esta manera tan clara, con ilustraciones bellísimas, con letra grande, en una edición muy bien cuidada, hace que entonces los niños también entren a esta conversación. Una apuesta muy interesante que hace la editorial Planeta con Planeta Lector es esta que se llama La Liga de los Espantos. Es una saga que sacó este año Planeta que recupera estos espantos colombianos como el Coco, la Llorona y el Moán, para reinterpretarlos y quitarles, desvestirlos de ese miedo, de ese terror con el que nos lo han contado, y volverlos superhéroes, porque en últimas son espantos que tienen superpoderes, y por qué no volverlos como una liga tipo de la justicia, pero pues siendo de espantos colombianos. Entonces me parece bellísima esta apuesta con una autora colombiana, Olivia Vera, de la editorial Planeta. En este arte de reinterpretar las historias que ya conocemos, este es un libro que quiero destacar, León y Ratón, que también es de Cataplum Libros, hecho por Jairo Buitrago y Rafael Yocten. Cuenta la historia que conocemos de León y el ratón, el león que le salva la vida al ratón y luego el ratón le salva la vida al león, y entonces es como una cadena de favores. Pero este libro al final entonces trasciende y ya cortan este tema de los favores que me debes y entablan una amistad verdadera en el que no se trata de devolver un favor, sino hacer cosas por el otro porque nos nace hacer cosas por el otro. Entonces encuentro fantástico volver a tomar esta historia y contar algo distinto, ir más allá y mirar qué pasó después de fueron felices y comieron perdices. Algo muy interesante que ha hecho Sudamericana, la editorial, es este conjunto de libros que son expediciones a
grandes clásicos. Ya lo habíamos visto con Expedición Macondo en otro año, y este año vemos Expedición El Principito, hecho también por la escritora colombiana Irene Vasco, que tiene una obra fantástica, e ilustraciones de Daniel Gómez Henao, en el que Irene hace una exploración desde muchos puntos de vista del Principito, entonces pasando por ejemplo, la historia del vuelo, pasando por los mapas, los escenarios en los que ocurre en el Principito, y todo esto para llamar la atención del niño a la lectura final de El Principito, el clásico, pero ampliarle también ese panorama y cultivar algo muy importante, que es la curiosidad, que los niños la tienen de forma innata, pero pues hay que estimularla. También quiero destacar este libro, Picos y Patas, de Vitaly Bianchi. Este libro me parece muy interesante porque es de un autor italiano, pero la editorial colombiana, que se llama Poklonka, es una editorial que digamos que su fin es traducir libros y también, ¿por qué no volverlos un poco más colombianos? Entonces está inspirado en esta obra, pero hay como un pequeño twist que tiene que ver con ponerlo de pronto con aves que son colombianas o con términos que entendamos más en Colombia. Y este es un libro muy interesante porque es biológicamente correcto. Entonces, por ejemplo, entendemos por qué ciertas aves tienen el pico que tienen, para qué lo usan. Es decir, los adultos, yo que lo leí, aprendí un montón con el libro, los tipos de nidos que hay, y es entender cómo la evolución de ciertas aves, por ejemplo, y animales, y a raíz de esto contar una historia. Entonces son cuentos que a mí me recuerdan a los cuentos de la selva de Horacio Quiroga. Entonces también es muy recomendado, de la editorial colombiana Poklonka, también una editorial independiente. Hay un tema que considero que es muy difícil o retador, y es escribir poesía para niños. Siento que los niños pueden estar muy abiertos a leer poesía porque la poesía siento que está muy cerca al género de la canción, de la música. Entonces a los niños les gusta la música, les gustan las repeticiones, las rimas, las imágenes también que transmite la poesía. Y podemos también contarles una historia, contarles un sentimiento, contarles un episodio muy corto por medio de la poesía. Y siento que es un género que hace falta explorar más. Eso lo hace este libro, 48 palabras, de Pilar Gutiérrez, ilustrado por Alefes Silva. Es una publicación de la editorial Tragaluz, que es una editorial colombiana, paisa, independiente. Y en este libro vemos una relación difícil entre dos personas. La quise otra vez, luego la rechacé. Entonces es esa relación de amor-odio que solemos tener justamente con las personas más cercanas, y al final tender un puente y decir: reconocí en ella lo que soy. Y es eso, son palabras muy cortas que, a modo poético, como yo lo veo, va contando esta historia de una manera muy bella. Además, siento que es bastante distinta y original la presentación de este libro. Siguiendo con el género de la poesía, encuentro que, como decía, la canción está muy unida. Entonces me gustaría recomendar Corazón Coplero, que es de La Jaula Publicaciones, que también es una editorial colombiana independiente, en el que vemos una reedición del coplero campesino de Acción Cultural Popular y Radio Sutatensa. Entonces es no dejar morir estas historias, estas canciones, estas coplas, y que yo siento, así como decía que el poema se puede leer como una canción, pues estas son canciones que se pueden leer como un poema, y además que tienen mucho humor por ser coplas. Cosa buena: el hombre que muere joven sin besar a una morena, derechito se va al cielo sin saborear cosa buena. Y además el hecho de que pues sea una publicación así, con ilustraciones, hace que podamos
acceder a esta reedición y a este tipo de literatura. Otro autor colombiano que sigue vigente es Triunfo Arciniegas, que este año publicó El perfume del viento, ilustrado muy lindo por Juan Camilo Mayorga, y es una historia que para unir a dos generaciones, es un niño y un abuelo que se encuentran en el parque y hablan de las preguntas más difíciles de la vida. Siento que es un libro que tiene mucha melancolía, y es bellísimo, pero la melancolía no visto como algo malo, sino como la poética de lo sutil, de las conversaciones tranquilas, de volver a la pregunta del niño, que creo que es una ventaja que tiene la literatura infantil, que encuentro muy, muy buena, y es que los adultos a veces pensamos que sabemos todo, y cuando los niños preguntan, pues parten de ese hecho de que no lo saben todo, de la curiosidad. Entonces está bueno ese ejercicio de volverse a preguntar cosas simples, y que en las cosas simples se encuentran las más profundas. Y siento que de eso se trata este libro, que es un registro muy distinto al de Triunfo, que suele jugar mucho con el humor y con la humanización de los animales, por ejemplo. Esta edición de Lua Books es de Una historia rusa de amor. Lua Books es una editorial también colombiana que hace libros para niños, pero que además tienen algún componente interactivo. Entonces, por medio de este código se puede descargar una aplicación, interactuar con el libro. Entonces juegan un poco a esa conversación entre ese libro de papel, entre lo tradicional y lo moderno, que es como una aplicación para que el niño entre e interactúe con la historia de otra forma. Este libro es escrito por Lizardo Carvajal e ilustrado por María P. Y es la historia de un chico que tiene un ala más pequeña que la otra, y es una manera distinta de hablar de la discapacidad. Y quiero cerrar esta selección, este abrebocas de las publicaciones colombianas para niños en el 2018 con Los pequeños Jekyll y Hyde, un libro de Miguel Mendoza Luna, ilustrado por Andrés Rodríguez, y es de Siete Gatos, una editorial colombiana independiente. Este libro, como se pueden imaginar, habla de esa figura del doble que vimos en el famoso libro de Jekyll y Hyde de Robert Louis Stevenson, en el que uno es el bueno y el otro es el malo. Pero siento que en estos tiempos todos somos seres complejos y no sabemos seres complejos con zonas de luz y de sombra, y eso mismo le pasa a este niño. Tiene unos momentos en el que es el más juicioso del salón, y hay otros momentos en el que es el más desordenado de la casa. Hay unos momentos en el que le gusta el rock y otros momentos en el que le gusta la música clásica, y ese es el juego de Jekyll y Hyde, de un niño que no es el niño perfecto, no es el niño ideal todo el tiempo, sino que es un niño también que juega y que la embarra y que se atreve y que tiene esa picardía que es tan bella en la infancia. Miguel Mendoza Luna es un autor que tiene libros que buscan reinterpretar, volver a contar estas historias clásicas, en especial de misterio y de terror, y contárselas a los niños, que es un reto, porque siento que contarles a los niños no es lo más fácil, no es la literatura más fácil. Siento que es compleja, que tiene retos, y que hay que saber cómo conectarnos con ellos, con su mundo, con su lenguaje, y captar esa curiosidad que es tan difícil a veces. Entonces, bien, esto pues finalmente es una invitación para que volvamos a mirar adentro, para que reconozcamos las cosas tan valiosas de calidad que se están haciendo en el país. Vayan mucho a las librerías, donde son
los espacios perfectos para que les recomienden libros. Por ejemplo, en Bogotá está esta librería en la que hoy nos presta su espacio precioso, que es Babel Libros, que es especializada en libros para niños y jóvenes, libros ilustrados, libros bellos, libros para todos en últimas, y donde pueden llegar preguntando sobre cualquier tema, y aquí existe. También está Libros Mr. Fox, donde su librero Lucas Insignares tiene esta figura como del boticario que te receta un libro, donde tienes conversaciones fantásticas con él. Él de hecho a mí misma me ayudó a hacer esta selección. Y hay en otras ciudades, por ejemplo, 9 tres cuartos en Medellín, Nido de Libros en Barranquilla. Entonces, son estos espacios que pueden ser casi un segundo hogar, donde nos encontramos con estos libros y donde ustedes pueden saber qué está pasando con la literatura infantil y juvenil en Colombia, que siento que está atravesando por un buen momento y que hay una gran riqueza de palabras que nos van finalmente a convocar a todos.